Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, ¡qué bien! O a la librería, también. Elige el que más te guste. Ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Muy buenas noches con todas las personas que nos acompañan semana a semana en este espacio de Unicornio Multicolor para promover la lectura. Hoy agradecemos que nos acompaña en esta noche Verónica Moreta. Es licenciada en Comunicación Social. Nos comenta de sí mismo, trabajé en la Coordinación Zonal como analista de comunicaciones, también en Ineval como analista y corrector de ítems de evaluación. En la actualidad, soy docente en la unidad educativa Leonardo Murialdo, en la ciudad de Ambato. También en la coordinación zonal en un proyecto denominado Bibliotecas Ancestrales. Y estoy estudiando una maestría en neuropedagogía. Bienvenida, Verónica. ¿Cómo está usted? Buenas noches, un gusto saludarles a todos. Gracias por esta apertura y también por el espacio que tenemos en este momento para hablar de algo muy importante como es la lectura. Qué bien. Bueno, Sean todos, dígame. sean todos bienvenidos a los que están pendientes de este live. Muchísimas gracias. Sepa que estamos en vivo en Facebook, en la página siempre de Facebook de Unicornio Multicolor, y las personas que están aquí en la sala de Zoom, y que más adelante también en YouTube nos verán en la grabación. Así que no sabemos a cuántas personas vamos a llegar. Esperamos que a muchas. Bien, cuéntanos un poquito. Nos comenta que trabaja en la unidad educativa Murialdo. Allí, ¿en qué cátedra, qué actividades realiza, qué tipo de chicos atiende? Hola, ¿sí me escucha? Hola, hola. Sí, ahí sí, ya, Ya. se recortó un poquito. ¿Ahí me escucha? Sí, ya le estaba preguntando que como nos comenta que trabaja en la unidad educativa Murialdo, cuéntame un poquito su experiencia allí, docente, de qué área, en qué materia, qué cursos, qué tipo de chicos atienden allí. Ya. A ver, les comento. Bueno, yo estoy en esta unidad educativa hace ya casi 4 años que comencé en este caso a trabajar en esta institución. Es una unidad educativa fiscomisional, es decir, que la mitad de empleados, por decirlo así, de docentes, pertenecen al Ministerio de Educación, son fiscales, y la otra mitad son particulares, es decir, que su salario depende en este caso, de la congregación de los padres josefinos. Entonces, aquí, esta unidad educativa es técnica, es decir, que ofrece la formación en especialidades como automotriz, mecatrónica, instalaciones de equipos y máquinas eléctricas, mecanizado, matricería y otros más. Entonces, es una unidad educativa que ofrece a todo el estudiantado y también a la comunidad en sí, estudiantes o chicos que salen en este caso de esta institución con un título ya profesional en el cual ellos pueden desenvolverse ya en cualquier ámbito laboral. Sabemos que sobre todo aquí en nuestra provincia, en Tungurahua, específicamente en Ambato, hay muchas industrias que están dedicadas a lo que es
el calzado, a la matricería y otros más. Entonces, los estudiantes que salen con este perfil de nuestra institución tienen ya la apertura de un trabajo inmediatamente. Entonces, es abierto para todo tipo obviamente, de chicos jóvenes que deseen tener, en este caso, una especialización técnica y que posteriormente, cuando terminen el bachillerato, pueden aplicar igual en la universidad a una ingeniería, dependiendo de la especialidad que siga. Qué bien, muchas. Bueno, aquí, en esta unidad educativa, soy docente de lengua y literatura, es decir, de una de las materias del tronco común, que al parecer fuera como que no tiene concordancia con las especialidades que se ofrecen en esta institución, pero recordemos que la lengua y literatura o la comunicación está en todo lo que hacemos o todo lo que decimos. Siempre el ser humano es un ente comunicativo, por lo tanto es importante saber las formas de cómo comunicarnos correctamente, ya sea a través de la escritura o de la expresión verbal. Ya, muy bien. Allí, ¿en qué año de colegio da clase? ¿A bachillerato, a décimos, a octavos, novenos? Sí, de décimos y bachillerato. Primeros años de bachillerato y algunos de tercer año de bachillerato. Muy bien. Antes de continuar con el tema profesional, laboral, vamos con el tema un poquito personal. A ver, vamos por etapas, la infancia, la juventud, la vida profesional, ¿no? Eh, Unicornio Multicolor, pues, se dedica a la promoción de lectura, entonces nuestros espacios van de acuerdo a este tema, alrededor de la lectura. Cuéntenos qué recuerda en la infancia alguna persona, algún maestro, un primer libro así por gusto leído, que haya, pues, le haya motivado, que le haya impactado y que con el cual empieza esta gran aventura de la lectura. Bueno, como recordamos un poco en nuestros años, antaños, la educación era diferente para ver con la de ahora, ¿no? Ahora existen un sinnúmero de talleres, un sinnúmero de cursos, inclusive para hacer lectura, lectura crítica, lectura comprensiva y otros más. Entonces, yo vengo todavía de la vieja escuela, donde si uno quería aprender a leer o uno se dedicaba a la lectura era por impulso de alguien más. Entonces, en mi caso, yo tengo un modelo a seguir o seguí un modelo en este caso, que fue mi hermana. Mi hermana mayor, cuando yo todavía estaba en la escuela, ella ya comenzó a trabajar en ese entonces llamados ¿cómo se les llamaba? Distritos de educación, también se les decía así, o también se les decía unidades de educación, que era anteriormente la hispana y la bilingüe. Entonces mi hermana trabajaba en la que es la bilingüe, en el distrito bilingüe, en este caso. Entonces ella, obviamente, como recién empezó a trabajar, solía traer de su trabajo algunos artículos, libros, inclusive que eran en quichua, muchos libros que son de edades pequeñas con muchos dibujos, traía libros, diccionarios y otros más de diferentes niveles de educación. Entonces ella solía revisar, ver, y entonces ahí nos sabía hacer ver a mí y a mi hermana. Tengo una hermana que es con un año y medio de diferencia mayor a mí. Entonces nosotros nos interesábamos por ver los dibujitos que tenía ahí, y prácticamente mi hermana nos sabía poner a hacer, en este caso a pintar, a dibujar estos dibujos, pero nosotros veíamos ahí que tenían sus significados en idioma quichua. Entonces mi hermana nos comenzaba un poco a enseñar, a decirnos qué significaba o qué quería decir. Y de a poco nosotros le fuimos cogiendo una cierta, digamos, un amor por estos libros, que cogíamos y leíamos y íbamos preguntando a mi hermana qué significa, qué dice aquí. Entonces mi hermana, como si habla el idioma quichua, ella aprendió el idioma quichua, nos iba enseñando, nos iba diciendo. Entonces nosotros, como éramos pequeñas, o sea, leíamos en quichua, íbamos leyendo los libros en quichua y nos interesaba esta parte de ir leyendo y supuestamente entendíamos, ¿no? Aquí nace nuestra pasión por la lectura, por los dibujos que veíamos en estos libros. Posteriormente, mi hermana veía eso y nos comenzaba a traer libros que tenían la versión quichua y la versión español, es decir, tenían ahí mismo la traducción del quichua, o qué es lo que nos trataba de decir en pequeños cuentos, en fábulas y otras cosas más. Entonces ahí es cuando
apareció esta nueva forma de pasar el tiempo, de leer, inclusive de llevarnos esos libros a la cama y antes de dormir estar leyendo, estar traduciendo palabra por palabra o qué significaba con el diccionario quichua inclusive. Entonces ya posteriormente cuando fui al colegio, una de mis grandes mentoras, o de quien me inspiré en este caso, fue, me acuerdo que se llamaba la licenciada Gladys Pérez. No sé si hasta el día de hoy todavía cuente con vida, pero en aquel entonces mismo ya era una persona de edad muy avanzada, pero sin embargo era un ente que inspiraba a la lectura. Ella nos traía poesía, nos traía cuentos de diferentes autores, y ella al momento que lo leía, lo hacía con una voz, con una interpretación tan hermosa que todos nos quedábamos perplejos como ella nos interpretaba, inclusive un cuento, hacía las voces de los personajes, cambiaba la entonación de la voz y aún más cuando traía poesía, era muy bonito escuchar. Entonces ahí es cuando también aparece o se refuerza esta parte de la lectura. En aquel entonces, los libros, me acuerdo de la colección Antares, eran muy comunes en los colegios, y sobre todo en mi colegio, en el colegio que yo estudié, en la unidad educativa Ambato, que actualmente se llama así, antes era de señoritas Ambato. No leíamos solo un libro, 2 libros por año, sino los libros que más avanzábamos. Habían libros que nos enviaban para 2, 3 semanas y nuevamente otro libro, libro tras libro que íbamos leyendo. Entonces, más que por cumplir con las tareas, también ya se fue haciendo un hábito para nosotros la lectura. Entonces, posteriormente, cuando fui a la universidad, opté por esta carrera de comunicación social, en la cual también es la base fundamental, es la lectura. En este caso, en esta institución, mis mentores, que eran mis profesores, también eran entes que tenían un gran razonamiento crítico y nos decían las pautas de cómo nosotros debíamos comunicarnos asertivamente, la forma de cómo nosotros debemos ser comunicativos por la misma profesión, ¿no? Pero siempre nos recalcaban que debe haber siempre una lectura, que siempre debe haber la lectura, o la lectura en un periodista o un comunicador social debe estar ahí, latente, siempre, como parte de nuestra vida diaria. Muy Entonces, bien. así como prácticamente yo me fui enrolando en esto, lo que es el hábito de la lectura, leer continuamente o tener un libro siempre a la mano e ir investigando, inclusive ya con la tecnología, posteriormente ya que estuvo más al alcance de todos, también ir investigando, ir haciendo parte de mi día a día, no solo lectura, en este caso de entretenimiento, sino también ya lectura de análisis, de lectura de autocrítica y otros más. Y es así como nació mi pasión por también leer y hacer composición, inclusive en ¿Tiene este escritos? ámbito, claro, en este ámbito que ahora soy docente. Por ejemplo, hay temas relacionados con el género literario, entonces la poesía, cómo se compone una poesía. Entonces yo les indicaba a mis estudiantes, o les indico, mejor dicho, a mis estudiantes unos pequeños cuadernos que yo tengo desde el colegio. En el Qué colegio bien. comencé a hacer poemas, empecé a escribir. Posteriormente fui un poco más avanzando, haciéndolos mejor. Y últimamente con los que escribo, los comparo con los que escribí en el colegio, y veo que son ya muy diferentes, que tiene ya otra perspectiva, son más elegantes, podríamos decirlo así. Y mis estudiantes es como que también se motivan, dice, yo también puedo escribir, dice, qué bonito escribir las experiencias vividas o lo que uno puede transmitir cuando se escribe, pero todo esto es en base a la lectura. Si uno no se lee, no hay vocabulario. Si uno no se lee, no hay un conocimiento para poder transmitir al papel. Muy bien, qué bonito. Entonces ahí le mandamos una carita feliz y un me encanta. Ya de estos escritos que nos comenta, ¿tiene alguno a la mano que nos pueda compartir o alguno que sepa de memoria, qué sé yo? Que nos... Eh, no, a la mano no lo tengo. Si me dan 2 minutos, lo Sí, traigo el libro. muy bien. Estamos en el espacio semanal de Unicornio Multicolor, entrevistas a personas, personajes
que aman la lectura o que escriben, o también que nos cuentan sus historias de vida para poder nosotros también a través de Club Unicornio Multicolor llegar a tantas familias, a tantas personas y motivarnos a difundir este bonito hábito de la lectura. Hoy nos acompaña Verónica Moreta, docente de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa Murialdo de la ciudad de Ambato. Estamos aquí, mandamos el saludo a las personas que están conectadas en la sala de Zoom. En los nombres que veo en pantalla, Normita, Angie, Margot, Mari, María Adelaida, y a quienes están conectados por, ahí ya se conecta alguien más, Olguita, y también quienes están conectados viéndonos por el Facebook. Aquí en mi pantalla aparece Germánico, así que saludos a Germánico, quien fue el gestor de este diálogo. Adelante, Berito. Bueno, como les comentaba, tengo dos. Uno, por ejemplo, es este. Como lo ven, ya es un poco desgastado. Este lo escribí cuando estaba en el colegio. Tengo varios escritos de cuando estaba en el colegio y los primeros años de la universidad. Y este otro que tengo acá, este es un poco más moderno. Este lo tengo de casi a finales de la universidad y hasta el día de hoy lo sigo escribiendo. Entonces son prácticamente escritos de las experiencias vividas, experiencias que podrían ser relacionadas al amor, experiencias que tuve con mi trabajo, otras experiencias entre amigos y muchas cosas más que han ido suscitando a lo largo de mi trayectoria. Ya, entonces allí elija usted las que nos pueda comentar, nos cuenta en qué contexto, en qué circunstancia, alguna anécdota, algo que sucedió, algo que motivó, reacciones que causaron, qué sé yo. Allí. Bueno, aquí estos últimos que fueron escritos, cada uno de ellos los voy escribiendo y los hago con años de cuando se escribió, ¿no? Y si es a alguien dedicado, también lo he hecho de esa manera. Entonces, alguien que también impulsó mucho, y espero que también esté viéndolo aquí, alguien que impulsó mucho, esto, un mentor que marcó mucho en mi vida como persona, en el ámbito profesional también, fue un jefe que fue mi líder, por decirlo así, cuando trabajé una temporada, casi 2 años y medio en Ineval. Conocí a una persona del extranjero que era mexicano, en este caso, y era pedagogo. Este pedagogo escribía bastante lo que es poesía, o le gustaba también la poesía, entonces me mostraba a veces sus escritos, me mostraba igual muchos otros análisis inclusive que hacía acerca de la educación, de cómo se encontraba el ámbito educacional en nuestro país, hacía muchos escritos de diferentes cosas, entonces al ver los escritos de él, me inspiró un poco más a adentrarme en lo que es la forma de expresarme, adentrarme un poco más en la forma de escribir, de cómo inclusive ser con el resto de personas. Y bueno, aquí tengo uno que fueron escritos prácticamente en ese entonces, que comencé a marcar otro punto fuerte de mi vida, otra forma de expresarme, otra forma de escribir inclusive. Tengo uno que dice aquí, ¿a quién corresponda? Es un poema, ¿no? ¿A quién corresponda? No tiene a quién dedicado a alguien específicamente, pero en aquel entonces lo escribí por escribir. Y por eso es el título que se llama así, ¿a quién corresponda? A ti, sí a ti, que viajas en cada primavera, que regresas con el invierno al lugar donde los sueños son palpables. A ti, que sueles sosollar en mis adentros, hermosa, bonita. A ti, que no me conoces y te adheriste a las afueras de mi ser. Olvidaste escarbar en mis adentros, ataviaste mi exterior con perlas de palabras, rubíes de emociones y diamantes de nostalgia. A ti, que se te olvidó decir, entre solluelos, te quiero. A ti, que das por hecho que lo sé. A ti, que solo eres letras y no acciones. A ti, mi extraño de invierno, refléjate en mis instantes y sé eterno. Escrita el 26 de marzo del 2012.
Un me gusta, un me encanta y una estrellita. Una estrellita para que siga siendo magia. Entonces, las reacciones ahí están, allí también en la pantalla aparecen las reacciones a eso. Muy bien. Y también de Germánico, felicitaciones, Berito. Ahí el mensaje por el Facebook. Muchas gracias, estimado. Y bueno, me gustaría compartir también alguna presentación que tenía en este caso de la importancia desde mi punto de vista, Le desde mi saber, pongo qué de significa. coanfitrión y puede compartir la pantalla. Adelante. Ya, un poco acerca de lo que, al menos para mí, la lectura ha sido o lo que ha marcado para mí lo que es la lectura. Ya, ya. Se está cargando. Me dicen cuando ya lo puedan ver. Ahora sí. Ahí está ya. Ya, ahí está. Muy bien. Ahí está, muy bien. Bueno, entonces aquí les voy a hacer una pequeña, perdón, ¿se Dice, fue? perdón. Sí, salió de la compartir pantalla. A ver, lo pongo otra vez. Se cerró, no sé por qué. Pasa en las mejores familias. Sí, estaba lista, pero no sé por qué se cerró. Déjenme que se abra un poquito. Bueno, mientras tanto, bueno, les comentaba, ¿no? Que para mí al menos la lectura es lo más importante. Alguien que no lee difícilmente es alguien que piensa por sí mismo. Esa es mi frase o la que más me gusta, es que alguien que no lee no puede ser o no piensa por sí mismo, en todos los sentidos. Y en esta presentación que les voy a hacer esa perspectiva o esa frase de la lectura. A ver, ahora ya se abrió. Veamos. Ahora sí puedo compartir. Saludamos a todas las personas que nos acompañan, sea en la sala de Zoom, sea también a través del Facebook. Ahora sí, ¿Ya ya. se puede ver? ¿Sí? Pero no se me... no se me ve la presentación. Ahí creo. Allí ¿Está? está. Sí. Ya, Ahí. entonces, bueno, aquí sí. Veamos, la importancia de la lectura. Los libros son amigos que nunca nos decepcionan. Algo muy mágico que puede suceder cuando se lee un buen libro. Siempre se dice que la lectura o un buen libro nos lleva a volar. La imaginación nos quita distancias, nos promueve a diferentes lugares. Ahora, también dentro de esto, algo muy específico que desde mi perspectiva, es como nosotros también nos enrolamos con el entorno con el que tenemos, en el cual convivimos, ya sea con el resto de nuestra familia, en el ámbito laboral, en el ámbito social y otros más. Depende mucho de nosotros también con quienes nosotros convivimos diariamente. Por ejemplo, si nosotros convivimos o estamos dentro de un grupo donde en su mayoría de este grupo suelen hacer alguna actividad física, también van a crear en nosotros ese hábito o nos van a alar hacia ese punto donde nosotros también queremos hacer un deporte, estar en forma o mantenernos inclusive con una alimentación sana. Entonces depende mucho de con quienes nosotros nos enrolamos en el día a día. Por lo tanto, hay una frase que dice, y es muy importante reconocerlo esto también, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto infiere en nosotros. Aprendemos de nuestro entorno y nuestro entorno siempre van a ser las personas porque somos entes comunicativos, por lo tanto, comunicamos todo a través inclusive de nuestra forma de vestir, comunicamos a través de nuestro comportamiento, cuando vamos en un bus, cuando nosotros cruzamos los brazos, cuando estamos con los brazos abiertos, comunicamos algo, ¿sí? Entonces, por ende, como entes comunicativos, nosotros también debemos aprendernos a rodearnos de esas personas que puedan aportar algo en nuestra vida. Dependiendo de con quienes nosotros nos juntemos, también habrá esos hábitos en este caso.
Y por lo tanto, la lectura, siendo un hábito, también con quienes nos rodeemos, nos ayudarán a fortalecer dicho hábito. Ahora, en la lectura, muchas veces, la forma de cómo nosotros lo hacemos, tenemos varias ideas erróneas. Muchas veces, sobre todo en las edades de los niños y los jóvenes, tienen por una idea errónea de qué es la lectura. Para ellos es simplemente leer, es retener información. Es decir, que leo porque tengo que estudiar, que leo porque tengo que rendir una evaluación, leo porque alguien me obligó, pero simplemente van al punto de que van a retener información y nada más. Cuando la lectura cumple otro propósito muy importante, que es entrenar nuestra mente. Cuando nosotros entrenamos o hacemos en este caso el hábito, como hábito la lectura, vamos entrenando no solo nuestra capacidad de, en este caso, expresarnos, sino la mente misma para nosotros poder expresarnos de una mejor manera y ser una mejor versión de nosotros mismos. Así como cuando nosotros vamos a un gimnasio, nosotros, si no somos constantes en un gimnasio para ejercitar nuestro cuerpo, no se ve resultados. Lo mismo pasa con la lectura. La lectura no es solo leer un libro una vez al año. La lectura es importante que si se lo puede hacer diariamente, por lo menos unos 5 minutos al día, es importante porque ayuda a entrenar nuestra mente y obviamente también ese hábito nos hace ser mejores cada día. Mejora nuestra versión de como personas y sobre todo el conocimiento que tenemos. Más tiempo, más constancia, mejor versión de nuestra mente, mejor versión de nuestra forma de comunicarnos, mejor versión inclusive de nuestra forma de escribir correctamente. A veces nosotros tenemos la tendencia, en este caso, de que la lectura solo nos sirve para un conocimiento y se acabó, pero la lectura va más allá de eso. Según un análisis científico que se ha hecho o se terminó hace un año la Universidad de Chicago, decía este análisis que una persona que lee constantemente no necesita grabarse reglas y normas de escritura. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, ¿dónde se utilizan los signos de puntuaciones? ¿Cuándo se utilizan los signos de puntuaciones? ¿Cuándo utilizo la tilde? ¿En qué momento debo yo utilizar, en este caso, las preguntas, los signos de interrogación y otros más? Sino que nuestro cerebro es tan hábil que al constante o a la constancia de nosotros ir haciendo una lectura, va grabándose estas normas y reglas. Y cuando las ponemos, en este caso, en práctica, vamos a escribir una carta, vamos a escribir, yo qué sé, un trabajo que tenemos de educativo, vamos a escribir un análisis o cualquier otra necesidad que tengamos de realizar una escritura, nuestro cerebro por sí solo va a tener la idea de cómo debe hacerlo correctamente, dónde debe utilizar un signo de puntuación o de qué manera lo debe utilizar. Entonces, por eso la lectura es muy importante para todos, no importa la edad. Muchos dicen, no, yo ya no leí en la escuela, no es un hábito mío desde que era joven. Nunca es tarde para leer. Si nosotros ponemos de nuestra parte, la lectura viene siendo algo muy excitante para nuestra vida, que nos ayuda a mejorar en diferentes puntos, en diferentes situaciones que debemos nosotros tener apertura siempre para poder aprender algo nuevo. Y las grandes mentes o los grandes genios, inclusive de la tecnología, de la industria del cine y otros más, también son gente que hicieron de su vida el gran hábito de la lectura. Como tenemos el ejemplo de Steve Jobs. Steve Jobs es uno de los personajes más reconocidos por la tecnología. También tenemos al creador de Facebook, Mark Zuckerberg, ¿sí? Que ellos tuvieron en sí mentores, quienes les ayudaron, quienes les guiaron también para llegar al lugar o al puesto donde hoy actualmente son reconocidos mundialmente, pero sin embargo ellos no es que simplemente se rodearon de personas de élite o buscaron personas, en este caso de élite, sino que ellos también fueron investigando, fueron haciendo parte de su vida la lectura. Ahora nosotros nos ponemos en ese punto. Ellos llegaron a donde llegaron porque tuvieron mentores, tuvieron gente de éxito a su alrededor. Pero ¿y nosotros cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo debemos nosotros también ser exitosos en la vida? Para nosotros también hay esos entes y en este caso son los libros. Los libros son nuestros mentores, los libros, todos los diferentes tipos de libros
que existen, ya sean comunicacionales, sean libros de análisis, sean libros de biografías, de automotivación y otros más, son mentores para nosotros, que nos ayudan a ir desarrollando ese nuevo conocimiento, nuevas formas de pensar, para fortalecer nuestras experiencias, ser exitosos en la vida y también salir de aquellos fracasos que por A o B situación no estamos exceptos. ¿Y qué viene a ser eso? El éxito en nuestra vida. El éxito como persona, en el ámbito personal, el éxito como profesionales, que podemos no simplemente basarnos en lo que hemos aprendido en la universidad, en el colegio, sino que avanzar más allá de eso. ¿Sí? Entonces, los libros o la lectura, en este caso, vienen siendo nuestra fuente para el éxito. Por eso es necesario que nosotros, en este caso, leamos o sea parte de nuestra vida la lectura. Hay grandes beneficios a través de la lectura, como uno de ellos, un punto más importante que yo lo veo aquí, es la inteligencia emocional. ¿A qué me refiero con la inteligencia emocional? Que desarrolla nuestra inteligencia emocional. Que cuando nosotros tenemos una amplia apertura en lo que es la lectura y un amplio conocimiento, nosotros podemos tener una inteligencia emocional para poder proceder, para poder accionar en las diferentes situaciones. En la actualidad, sobre todo los jóvenes, tienen ¿cómo les podría decir? En la actualidad los jóvenes, por la dependencia tecnológica que tienen, muchos de los jóvenes pasan horas y horas, por ejemplo, en un celular, en un computador, que se ha perdido prácticamente este hábito de leer, inclusive cuando se manda una tarea para que ellos lean, para que hagan una consulta, es el simple copia-pega, ¿cierto? Eso vemos ahora en la mayoría de estudiantes, que es el copia-pega. Hay muy pocos estudiantes, en este caso, que leen o se interesan por la investigación que se manda a realizar. Entonces, por ende, la inteligencia de estos muchachos, por ende, su capacidad de analizar las situaciones no es fuerte, pues su capacidad de analizar las situaciones emocionales muchas veces son inmaduras, por lo tanto también va con su proceder. Y aquí vemos las últimos grandes situaciones que ha pasado, que están aquejando a esta generación también llamada de cristal, donde la mínima situación o la mínima experiencia vivida genera un problema. En este caso, problemas emocionales, como son la depresión, el estrés y otros más. Pero ¿por qué pasa esto? Porque en el caso de los jóvenes no hay una lectura. No hay el hábito de lectura que hace que genere esta inteligencia emocional, donde la inteligencia emocional, es decir, la madurez de nuestra inteligencia, nos permite pasar de una situación a otra, nos permite emerger, o es decir, disipar las emociones que muchas veces nos aquejan. Y eso no pasa en los jóvenes por este hecho que no tienen un hábito de lectura, por lo tanto su inteligencia emocional es truncada. Muchas veces se quedan con la depresión de alguna situación que pasaron, con una situación vivencial que tuvieron en sus hogares y no pasan de eso, se quedan ahí estancados, porque simplemente no hay más, no tienen una inteligencia para poder proceder de una manera diferente. ¿Sí? Entonces, por eso aquí les ponía en esta gráfica los dibujitos que ustedes pueden ver las diferentes emociones que puede tener un ser humano y que el ser humano es capaz de pasar, de ser resiliente, es decir, traspasar de una emoción a otra, pero siempre y cuando haya esta inteligencia emocional de saber llevar o analizar las situaciones vivenciales. Otro de los beneficios también importantes que tiene la lectura es la empatía. La empatía en sí es ponernos en los zapatos de la otra persona, o en este caso, tener la capacidad de entender a otra persona, las situaciones o vivencias que tenga esta persona, y también al mismo tiempo ser individualistas o tener el individualismo. ¿A qué me refiero con esto? El saber pensar por mi cuenta.
no ser parte del montón, no seguir las tendencias que tienen las otras personas, sino que tener mi propio individualismo de pensamiento, mi propio individualismo de deseos, mi propio individualismo de creencias y mi propio individualismo de mis aspiraciones. Eso se viene o se da con el pensamiento y razonamiento crítico. Y este pensamiento y razonamiento crítico no es más que se genera a través de la lectura. Cuando yo leo, cuando yo voy haciendo un hábito de la lectura, mi pensamiento va siendo más amplio. Mi autocrítica, mi razonamiento va siendo más amplio, que me hace convertirme en una persona individualista. Pero no me refiero al individualismo del egoísmo, sino al individualismo de que por mí pienso, de que por mí razono y por mí acciono. No por otros, no por lo que me digan, no por lo que me incitan el resto de personas, ¿no? Entonces, yéndonos a la última parte, quisiera cerrar esta pequeña presentación sin decir que la lectura abre la mente. La lectura nos inspira a ser mejores, nos inspira a ser creativos inclusive. También nos hace ser ambiciosos, a querer algo más, a tener algo más en nuestra vida, a incrementar nuestra inteligencia para proceder de la mejor manera en las diferentes situaciones vivenciales que tenemos a lo largo de nuestro ámbito. Aumenta nuestra confianza en saber quién soy, aumenta nuestra confianza en saber que nada puede en este caso derrotarme, o saber en este caso también mi confianza de saber que soy una persona única y que aporto cosas que nadie más puede aportar en este mundo. Y fortalece sobre todo nuestra mente, fortalece nuestra manera de pensar, nuestra manera de accionar al momento que necesitamos hacerlo. Y sobre todo, la lectura nos acerca a nuestros sueños, que es lo más importante. Muy bien. Para terminar, que el que lee mucho, anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Qué bien, qué bien. Mandamos un corazoncito, una carita alegre. Felicidades, muy bien. Eso me encanta, me Esto gusta. es lo que he podido compartir con ustedes desde la perspectiva de mis vivencias personales, lo que ha causado la lectura a lo largo de mi vida. Y gracias a la lectura puedo decir que, al menos en los trabajos que anteriormente estuve, me abrió puertas. Qué bien, qué bien. El analizar, el entender patrones de hábitos de lectura nos hace también comprender en nuestro trabajo, poner en este caso por hecho lo que sabemos, analizar de una manera profesional ciertos textos en diferentes ámbitos. Bueno, algo aquí les contaba cuando yo trabajé en Ineval. Fui analista y corrector de ítems. ¿Qué es esto? Analista y corrector de ítems son los que analizan los bancos de preguntas. Ahí en Ineval contratan profesionales en todos los ámbitos, ya que Ineval evalúa a diferentes profesionales en diferentes ámbitos, inclusive en los psicólogos, pues, los que postulan para los departamentos DESE, profesores para especialidades técnicas, para tronco común y otros más. Entonces, en Ineval se contrataba a diferentes profesionales para que en cierto tiempo den un banco de preguntas o en este caso provean de un banco de preguntas de los cuales los analistas o correctores íbamos viendo, analizando cada una de esas preguntas. ¿Para qué? Para que esas preguntas no tengan la interpretación, en este caso de doble sentido, o también para ver la correcta utilización de los signos de puntuación y otros más. Entonces, para mí fue algo muy importante tener este hábito de la lectura porque en este tipo de trabajos se analiza muy bien cada una de las preguntas para que no haya el sentido de malinterpretación o que dé la pregunta a entender varias opciones. Entonces, fue algo muy bien para mí tener este hábito de leer. Y para nosotros es interesante tener contacto con quien ha trabajado en Ineval en la preparación, en la revisión de las pruebas. Voy a compartirle un mensaje de Idalia Arciniega. Ella es de Ibarra, trabaja en la unidad educativa Jacinto Collahuaso, en la ciudad de Otavalo, es bibliotecaria. ¿Qué nos dice a través del Facebook? Felicidades a todas las personas enamoradas de la lectura.
y promover es un trabajo permanente para los niños y los jóvenes. Súper, así que felicitaciones por su trabajo y por su Muchas actividad. gracias, mi estimada. Así es, la lectura es lo mejor que nosotros podemos promover en el ámbito educativo. Estoy curioso de conocer más de sus escritos, así que compártanos algo más. A ver, otro escrito. Voy a darles otro. Bueno, la mayoría de los escritos que tengo están un poco enfocados como que al amor y otros más. Ciertamente, Pero ciertamente, nunca es suficiente para cantarle al amor. eso sí, nunca es suficiente. Uno que yo digo creo que es el mejor que he escrito y el más largo que he escrito. Lleva como título Te regalo un mes, como mucho dos. Les voy Ah, a compartir. interesante. Un Dice mes o así. dos para empezar, luego toda la vida. Sí. Serás mi junio y mi julio si firmas aquí abajo. Y te haré feliz, te haré muy feliz, lo juro. Te haré el ser más feliz del mundo. Te entregaré todo lo que ves y creerás que es todo. Te verás en mis ojos y te saldrán los tuyos de las cuencas cada vez que me mires. Querrás tener 10 manos para amarrarme, 3 bocas para comerme entera y 100 vidas para poderlas todas vivir junto a mí. Viajaremos y será como la primera vez que viajas. Reiremos mucho, nos daremos calor, haremos planes y nuestros cepillos se harán apasionadamente el amor en un vaso. Te enseñaré a volar, sentirás la magia y no habrá truco. Soñarás y vivirás en un arco iris de color. Te llenaré los bolsillos con estrellas de gravedad invertida y flotarás y subirás al cielo y tocarás las nubes junto a mí. Se imantarán nuestras manos, se buscarán nuestros ojos, como buscan el aire nuestros pulmones. Pensarás que soy yo, que llegué, que al fin, que siempre me esperaste, que siempre esperaste por mí, y así será. Seré yo en 60 días si firmas aquí abajo. Pero llegará agosto y expiraré. Será un golpe frío y seco. Te faltará un color y una sonrisa. La prensa no hablará del final del mundo. Te dirán, no dirán nuestros nombres, pero todo te parecerá distinto y extraño. Te sorprenderá que siga amaneciendo. Te sacaré de un soplo de mi vida y no lo entenderás. No entenderás cómo lo hice tan rápido, tan fácil. ¿Cómo es que salgo ilesa sin un rasguño? Te preguntarás si me conociste como lo harás ahora. No estaré cuando despiertes, ni mi olor. Mirarás triste y condescendiente. No sabrás con quién estoy ni dónde, ni si mi voz calla o ríe o sufre, ni si deberías buscarme. No escribiré más, al menos no para ti, y te castigaré y pensarás que hiciste mal, que no me diste. Querrás odiarme y no podrás, pero el solo intento bastará para que me recuerdes. Habré acabado contigo y con los que vendrán después de mí. Pasarán los años y guardarás mi nombre en una caja fuerte, pero no como los de demás. Y sonreirás pensando, ¿qué pasó o qué tuvo que pasar? Mi amor caduca, yo expiro. La única garantía es que no hay garantía. Puedes creerlo y así será y salvarte, o ser tú quien me salves a mí. Todo si firmas aquí abajo. No hay vuelta atrás. Muy bien, y mandamos una carita feliz, un corazón y 2 estrellitas. Gracias. Muy bien, qué bonito, qué bonito. Aquí Claudia López también comenta, qué linda poesía, felicitaciones. Sí, eso. Muchas gracias, Claudia. Es un pequeño hobby que lo tengo y que hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Escribo mucha poesía, escribo cosas Pues que inclusive pasan en el día a día. ahora hay que dar el pasito a publicarlas. En una entrevista tiempo atrás, entrevistamos a Rafael Hernández, ¿sí? Y él comentaba, ¿no? Que en la playa se encontró con un chico y dialogaron, y el chico le preguntó, ¿qué haces? Y dijo, soy escritor. ¿Hoy has publicado? A ver, ¿cuántos libros has publicado? Entonces tenía los escritos y no los había publicado. Entonces ahí decidió publicar sus escritos. Así que
Sí, tengo De todos muchos, esos pero escritos, no, ¿cuántos ha hasta ahora publicado? no. Entonces, pregunto yo hoy, de esos O escritos, sea, ¿cuántos ha publicado? algunos los he publicado, pero en grupos de lectura igual, en grupos de poesía, pero de ahí así abiertamente no, solo en grupos de poesía lo he publicado algunos. Mm, Entonces, hacer Ujú. una antología para publicar una poesía. Muy bien, qué Sí, bonito. alguna vez sí me decían, mis estudiantes, por ejemplo, veían estos dos libros y veían cuántos poemas y cuántos escritos tenía. Decía, ya tiene ahí para un libro. Digo, parece que sí. Pero no También para sé. dos. Verlo más adelante a ver si lo hago de verdad. Muy bien, así que desde Unicornio Multicolor, pues si podemos apoyar en algo, con mucho gusto, para que sea realidad esa publicación. También Germánico manda, wow, muy linda poesía, felicitaciones. Gracias, profe. Bien, vamos ya a la recta final, entonces la pregunta del millón, ¿no? De que padres y maestros, educadores, a ver, ¿qué sugerencias se puede dar para motivar a los niños y jóvenes en la lectura? Bueno, bueno, y desde mi perspectiva, la lectura es muy fundamental irla, en este caso, promoviendo, irlos acercando a la lectura desde la niñez. Yo lo veo así. Por ejemplo, en el caso, yo tengo una niña de 2 años y medio. Yo a ella todavía obviamente no sabe leer, ¿no? Pero tiene libros con dibujitos y todo. Entonces, cada día, por ejemplo, yo le voy haciendo del mismo libro diferentes historias. Entonces, ella se va motivando. Y ahora, y con pese a los 2 años y medio que tiene, ella coge su librito y también hace esa perspectiva de que está leyendo y, o sea, va describiendo lo que recuerda que yo le dije, las diferentes historias que le voy contando, pero con los mismos dibujos. Entonces, ya se va haciendo un hábito para ella, por ejemplo, que lo lea antes de dormir. Entonces, a mi manera de ver, desde mi punto de vista, debe haber una motivación desde la niñez. Pero, sin embargo, como lo decía en la anterior, hace un rato, nunca es tarde para leer. Pese a que seamos adultos, no hayamos tenido este hábito, no es tarde para leer. Siempre un libro será la mejor compañía que podamos tener, sobre todo para poder salir del estrés que continuamente hoy en día vivimos, ofuscados por nuestros trabajos, ofuscados inclusive por la misma tecnología, porque ahora somos codependientes de la tecnología. Todo el tiempo estamos con un celular en la mano, todo el tiempo tenemos redes sociales que revisar, todo el tiempo estamos pendientes de las mismas. Pero, sin embargo, yo creo que hay que dejar eso de lado y promover el momento de compartir, porque también es un compartir en familia, un compartir inclusive para crear mejores lazos de amistad entre padres e hijos. Lastimosamente esto se está perdiendo porque es más importante ver un celular o es más importante estar viendo la tele que compartir con su hijo, que compartir con la familia mediante un libro. Muy bien. Y la última ya preguntita, a ver, ¿tiene alguna sugerencia de algún título, algún tema para leer, para compartir? Bueno, a mí de los libros que más me gusta, obviamente, es los libros que son de poesía, pero sobre todo, un libro que recomiendo yo, sobre todo a los jóvenes, o que se puede dar, creo que aquí estamos algunos que estamos inmersos en el ámbito educativo, uno de los mejores libros y que promueven sí y concientiza a los jóvenes es de Cenizas, solo cenizas, de Rosa Pacheco. Les recomiendo, leanlo, es un muy buen libro. Habla acerca de la tragedia que suscitó hace varios años aquí en Tungurahua, acerca del, cuando hubo esto del, ¿Erupción del del Tungurahua? volcán Tungurahua, Ujú. erupción del Tungurahua. Ajá. Entonces hay una trama en este libro que nos habla de esto y todas las consecuencias que contrajo ello para la tragedia de una familia. Pero recomiendo mucho este libro, sobre todo para los jóvenes. Cenizas, solo cenizas, el nombre de la autora, Rosa Pacheco, Rosa Pacheco. Gracias. un libro muy bueno. Leo los comentarios en este momento. María Adelaida, excelente profesional, qué maravilla, experiencia compartida. Dios te bendiga. Y también acá en el Facebook, Igualmente, bendiciones y podamos seguir adelante con esto. Dalia también, el ejemplo es la mejor manera para promover la lectura.
Ujú, el Muy bien, ejemplo es invitamos a quien está conectado aquí en la sala, si quiere compartir algo, comentar, preguntar, puede hacerlo, levantar la mano y tranquilamente puede también participar. De mi parte, perfecto. Verónica, muchas gracias. Muy interesante. Quedamos para esto da para una segunda oportunidad también continuar. Y tiene tanto Sí, material que nos puede compartir y que vamos a aprovecharlo, ¿sí? Para poder nutrir nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra emoción con la belleza de una poesía. así es. Bueno, una recomendación es así ya desde el ámbito de ahora que soy docente, también, sobre todo si tienen jóvenes, ustedes mismos, personas adultas, una recomendación muy buena para mejorar nuestro vocabulario, nuestra forma de inclusive de escribir, de sorprender con un mensaje muy diferente. También es bueno leer libros que son de antaño, literatura clásica de antaño, la literatura de antaño, o libros que son ediciones de 1990 hacia atrás, tienen bastante vocabulario elegante, vocabulario culto, a diferencia de las nuevas ediciones que hay en la actualidad, que tienen un lenguaje más simple, un lenguaje que es, en cierta manera, entre comillas, podríamos decirlo así, entendible, pero a mi manera de ver no aporta mucho en lo que es el lenguaje. Sí, preferibles son los libros de antaño, las primeras ediciones o las ediciones clásicas. Entonces, es una recomendación, un tip que les puedo dar para mejorar también nuestro vocabulario, tener más una amplia gama de vocabulario. Muy bien, muchísimas gracias, Verónica. Le auguramos lo mejor en su tarea educativa. Saludos de allí en la Unidad Educativa Murialdo de la ciudad de Ambato. Y continuaremos. Entonces, próximamente, quizá el próximo mes o después de 2 meses, ahí pues para poder continuar con nuestro compartir en el ámbito de la poesía. Y ojalá a futuro también se pueda concertar a través de Unicornio Multicolor un encuentro de varios escritores, eh, varios, varias personas que escriben poesía. Muy bien, entonces. Allí hay Muchas una gracias. Alexandra que dice, Agradezco. ¿qué tal Ambato? Enseñar en Ambato, ¿qué tal? Acaba de conectarse, Alexandra. Eh, yo creo que bonito. Uno cuando se tiene pasión por algo, creo que cualquier lugar es el mejor. Cualquier lugar, cualquier institución en este caso, es el mejor. Uno cuando se tiene pasión por algo, se hace las cosas con justicia, conciencia, cualquier lugar es bueno. Siempre y cuando usted tenga en su objetivo dar lo mejor de usted, siempre va a haber por lo menos una, dos, tres personas que tengan la semilla de usted, que va a germinar esa semilla y algún día va a florecer esa semilla que usted implanta, ya sea el amor por la lectura o en este caso la escritura u otras cosas que usted plantea en su aula de clase. Si todo lo hacemos con amor, es bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos a poner la publicidad final de Unicornio Multicolor y luego nos despediremos. No se vayan todavía para luego abrir micrófonos y saludarnos. Entonces, gracias y vamos con la publicidad final. Unicornio Multicolor se dedica a la promoción de lectura y talleres de lectura. Promueve al lector a continuar enganchado con el mágico mundo que los libros nos ofrecen. Unicornio Multicolor. Animar a nuestros hijos a leer desde pequeñitos es muy importante para que cuando crezcan tengan interés por la lectura. No se trata de enseñarles a leer desde bebés, sino que descubran el fascinante mundo de los libros. Unicornio Multicolor. Para contactos, comunícate al 098-509-9085. Unicornio Multicolor, soñar para crear.
colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti.